Lucas capítulo 3. Vamos a estar en Lucas capítulo 3, 1 a 20, hoy en día. Y la próxima semana vamos a ver 21, 22, que vamos a enfocarnos en el bautismo de Jesucristo. Pero hoy vamos a ver más del ministerio de Juan el Bautista. Entonces, hoy podemos ver y poner atención acerca de lo que está sucediendo en el ministerio de Juan y cuál es la meta y la respuesta y el estilo del ministerio de Juan. Esas son cosas que podemos ver en este texto. Entonces, con eso en mente, ponga atención a la palabra de Dios que dice: en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea y Herodes tetrarca de Galilea y su hermano Felipe tetrarca de la región de Iturea y Trasonite, y Lisanías tetrarca de Abilinia, durante el sumo sacerdocio de Anás y Caifás, vino la palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados, como está escrito en el libro de las palabras de profeta Isaías: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, haced derechas sus sendas. Todo valle será rellenado y todo monte y collado rebajado. Lo torcido se hará recto y las sendas ásperas se volverán caminos llanos. Y toda carne verá la salvación de Dios. Por eso decía a las multitudes que acudían para que él las bautizara: camada de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? Por tanto, dad frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a deciros a vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Y también el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Y las multitudes le preguntaban diciendo: ¿qué pues haremos? Respondiendo, él les decía: el que tiene 2 túnicas comparta con el que no tiene, y el que tiene que comer haga lo mismo. Vinieron también unos recaudadores de impuestos para ser bautizados y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Entonces él les respondió: no exijáis más de lo que se os ha ordenado. También algunos soldados le preguntaban diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y él les dijo: a nadie extorsionéis, ni a nadie acuséis falsamente, y contentaos con vuestro salario. Como el pueblo estaba a la expectativa y todos se preguntaban en sus corazones acerca de Juan, si no sería él el Cristo, Juan respondió diciendo: todos, yo os bautizo con agua, pero viene el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. El bieldo está en su mano para limpiar completamente su era y recoger el trigo en su granero, pero quemará la paja en fuego inextinguible. Y también con muchas otras exhortaciones, Juan anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Pero Herodes, el tetrarca, siendo reprendido por él por causa de Herodías, mujer de su hermano, y por todas las maldades de Herodes había hecho, añadió además a todas ellas esta:
que encerró a Juan en la cárcel. Esto es la palabra de Dios. Oremos, familia. Padre Celestial, te damos gracias por esta oportunidad para otra vez cerrar el día del Señor, este día de reposo, escuchando su palabra. Ayúdanos, oh Dios, a ser corregido. Ayúdanos a escuchar en una manera que podemos ser cambiados a través de tu palabra, oh Dios. Ayúdanos si hay gente que no son creyentes, que en esta cantidad de personas, oh Dios, es muy posible que hay gente que no conocen a ti, que hoy puede ser día de salvación, que pueden escuchar por la primera vez su necesidad de ser salvo a través de Cristo. Y para nosotros que somos creyentes, oh Dios, que nosotros podemos vivir en luz y vivir en vista de lo que enseña la Biblia. Y oremos esto en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Entonces, familia, lo que quiero hacer hoy con este texto es ver cinco cosas muy rápidamente. 5 cosas. La primera cosa es los tiempos en lo que Juan estaba viviendo. En los tiempos en lo que Juan estaba viviendo. Y podemos verlo en versículos 1 y 2. Hay una lista que no voy a pasar otra vez porque me costó la primera vez. Pero la idea es, hay una lista de hombres, de líderes que son líderes muy famosos. Solo tenemos que avanzar en los evangelios un poquito para saber que esta gente es la misma gente que hicieron ellos. Mataron a Cristo, ¿va? Eran los mismos responsables y no eran buena gente. Eran gente que podemos ver al terminar este texto en versículo 20 que ellos pusieron a él en el cárcel, a Juan, por causa de lo que estaba predicando. No es una buena gente siendo líderes. No es una buena gente. Si nosotros hubiéramos estado viviendo en ese tiempo, creo que también hubiéramos estado quejándonos de nuestros líderes, como a veces hacemos hoy en día. Entonces la idea es, los líderes están malos, pero mire lo que está sucediendo, que Dios todavía tiene gente que Él está llamando y trabajando en medio de esa situación. Los tiempos eran malos, la generación era mala, había líderes que no amaban a Cristo. ¿Y qué tenemos en medio de esa situación? Tenemos Juan que siendo llamado para servir a Cristo en malos tiempos. Hay algo que nosotros podemos aprender en eso. A veces veamos alrededor, veamos la bulla que sucedió durante esta semana con nuestros gobernantes y podemos pensar, ay, ¿qué va a suceder? Y nosotros podemos ver esta lista y ver esperanza que en medio de eso Dios está siendo fiel a su palabra. En medio de eso Dios está usándolo para llamar a alguien en el desierto para predicar la palabra de Dios. No debemos tener esa mentalidad de, los tiempos antiguos eran mejores que hoy. No debemos pensar que hubiéramos nacido en otro tiempo, no hubiéramos tenido los mismos problemas. No, la idea es que los tiempos son malos y Dios a través y en medio de está siendo fiel en levantar hombres que van a predicar fielmente. Y Él está en control de esos momentos de caos. Cuando veamos nombre tras nombre tras nombre de gobernadores en Judea que van en contra de Dios, van en contra de Juan, van en contra del mensaje y Dios está siendo fiel. Es algo que nos debe darnos esperanza. Que Dios primeramente en el contexto difícil está llamando y podemos verlo en versículo 2. El llamado, y esto es la segunda cosa. El llamado y tema del ministerio de Juan. Mire, versículo 2 dice, durante el sumo sacerdote de Anás y Caifás, vino la palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Él estaba en el medio de la nada
y fue llamado para servir a Cristo. ¿Y quién está llamándolo? Dios. Es Dios. Estamos viendo esa promesa que habíamos visto cuando Él estaba anunciado que Elizabeth iba a dar a luz a un bebé, que iba a ser uno que iba a venir y anunciar a Cristo. Ya Él está siendo llamado en el medio de la nada. Y es Dios llamando a este hombre para proclamar estas verdades que va a predicar. Familia, hay algo ahí para nosotros. A veces quejamos de nuestros contextos, de lo que está sucediendo. Y es Dios que está siendo fiel, más fiel que sus pastores al evangelio. Es Dios diciendo, yo voy a terminar mis propósitos sobre mi iglesia. No es alguien ahí en el desierto que la gente, uy, este man tiene algo para ver. No, es Dios llamándole. Y él siendo obediente a llegar. Pero cuando él llegue para predicar, ¿cuál es la cosa? El tema que está predicando. Mire versículo 3. Dice, y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando un bautismo de ¿qué? Arrepentimiento para el perdón de los pecados. La idea de predicar arrepentimiento significa que él estaba predicando acerca de ¿qué? Sus pecados. Para arrepentirnos de algo tenemos que ver que tenemos pecados. Para arrepentirme de algo con alguien tengo que confesar que yo pequé. O hay algo malo en mí. Entonces Juan está llegando con el tema, con prédicas que lleguen para decir, ustedes son pecadores y deben ver a su salvación, que dice en versículo 6, y toda carne verá la salvación de Dios, es Cristo. Entonces él está apuntando a Cristo. Mire familia, hoy en día vivimos en un contexto que nadie quiere escuchar de su pecado. A mí mismo. A veces no queremos escuchar pastores diciendo están fallando en esto. Pero mire el audaz de Juan en llegar y decir, mire, tienen que arrepentirse. Porque la manera de ser salvo es reconocer que la única manera que puede ser salvo es en Dios a través de sus medios, no de ustedes mismos. La idea es que Él está llegando claramente para predicar que salvación viene de Dios. Arrepiéntese y venir a Él. Y eso tiene algo que ver con nosotros. Jóvenes, no sé dónde están hoy en día. Adultos, no sé dónde están hoy en día. Pero esto no ha cambiado. Para conocer a Cristo tiene que arrepentir. Tiene que reconocer que tú debes ser salvo a través de Cristo. Y eso significa reconociendo su pecado. Si alguien le preguntaría, ¿cuáles son sus pecados? ¿Ustedes saben o no? ¿O no hacemos autoinspección así? No, eso me deja un poco incómodo. Me deja pensar que soy malo. Exactamente. El proceso de encontrar y entender nuestros pecados es para apuntarnos que no podemos salvar a nosotros mismos. Entonces el estilo del ministerio, entonces su llamado, el tema era predicar arrepentimiento, y el estilo, tercero, el estilo de su ministerio era audaz. Su estilo era llegar en maneras fuertes. Era más como ese man de España, Juan Manuel Paso, algo así, creo que eso es su nombre, que cuando predica, usted se siente un poco regañado, como él va por una hora pilas. Y eso es lo que sucede claramente con Juan. Juan no está jugando con sus emociones, con, cómo se sienten con mi prédica. No. Él está llegando y diciendo, hey, ustedes, mire la palabra que él dice en versículo 7.
Por eso decía a las multitudes que acudían para que él las bautizara: camada de víboras. Si yo llegaría cada domingo y empieza a llamarles eso, ustedes ya no requieren más esas sillas, ¿va? Vamos a estar vacía, porque a veces no queremos ese ataque contra nuestro pecado, pero ellos llegando para escuchar, y su respuesta es: camada de víboras. ¿Cómo puede ser que ustedes quieren ser bautizados? Lo que tiene que ver es que su pecado, en versículo 9, su pecado y también el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Entonces, él está diciendo que su confesión, su arrepentimiento debe causar fruto en su vida. Debemos ver fruto en la vida de creyentes. Debemos ver lo que Dios está haciendo. Pero si no hay fruto, lo que él está casi diciendo es, podemos pensar que no hay verdadera salvación. Que esta gente no conocen a este Cristo. Yo no sé dónde están ustedes. Puede ser que son gente que lleguen fielmente, pero mentalmente y en su corazón están lejos de este Cristo. La herencia de gente que no conocen y no arrepiéntense es el fuego, dice acá. Y mire, es como él quería echar un poco más ahí en versículo 8. Es que si ustedes piensan que pueden ser salvos por sus conexiones, por sus familiares, ni eso te va a salvar. Mire versículo 8. Tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Sus conexiones, esos niños deben escuchar. No va a ser salvo por sus padres, por su nacimiento en una familia de fe. Deben reconocer su necesidad de Cristo. Deben reconocer que Él es el única manera de ser salvo. Niños, escúchenme bien. No depende de la fe de sus padres. Vea al Dios de sus padres y arrepiéntese. Venga a Él, recibe su bendición y su misericordia, que Él está listo para darle salvación. Pero Él va más allá. Gente quiere llegar y escuchar sus prédicas y Él llama a ellos con palabras fuertes, y después de eso ellos se quedaron escuchando. Interesante. Él ya les llamó algo fuerte y después pidieron. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Cuáles son los frutos que deben ver? Y hay 3 gente que están pidiendo aplicación a ellos. Mire, versículo 10 dice: y las multitudes le preguntaban, ¿qué pues haremos? También fue bautizado, y mientras él oraba, lo siento. Y las multitudes le preguntaban diciendo: ¿qué pues haremos? Respondiendo, él les decía que el que tiene 2 túnicas comparta con el que no tiene, y el que tiene que comer haga lo mismo. Entonces, un deseo de compartir con los demás, fruto de pensar en mi prójimo. Interesante a dónde él va yendo. La siguiente cosa es: otro vino, el recaudador de impuestos. Mire qué tan lejos está llegando este evangelio que él está predicando. Hay gente que son conocidos por sus pecados, llegando para preguntar cuáles son los frutos. Recaudadores de fondos, gente que robaron a los demás. Y su respuesta es, entonces él respondió: no exijáis más de lo que os ha ordenado. Entonces trata gente en maneras apropiadas. No sacan el jugo de la gente. Sea fiel, viven en vista y en de la ley de Dios, en la manera que debe vivir. La tercera es la gente que son como policía. También algunos soldados le preguntaban diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y él les dijo: a nadie extorsionéis, ni a nadie acuséis falsamente, y contentaos con vuestro
salario. Mire, he tenido en Honduras esa situación de sentirme extorsionado por policía, por soldados. Pero el fruto es, usando su poder, debe usarlo por bien, no por su propio bien. Eso tiene que ser con algo que ver con cualquier autoridad. Pero es interesante que en Lucas hay un tema acerca de cuando gente quiere conocer a Cristo, es dejar sus posesiones. A veces el evangelio llegue y es cuando el joven rico llegó, ¿qué debe hacer? Vender todo y seguir a Cristo. Y se fue triste. Cuando esta gente llegue, ¿cuál es la cosa que pide Juan? Que sean contentos con lo que Dios ha dado. Comparten con los demás. No aman a su dinero y sus posesiones. Si usted quiere hacer una prueba de la temperatura de dónde estás en su vida siguiendo a Cristo, es cómo va todo con dinero y posesiones suyos. Su amor para ellas. Mire el ataque, la aplicación de Juan es, ok, si quieren ver frutos, esto es ver frutos. Ser contentos en lo que Dios te ha dado. Mire, este ministerio de Juan es algo pesado. Es algo audaz. Es algo que él está tratando de ser fiel. Y mire, hay una respuesta. Esa es el número 4 de lo que podemos ver. La respuesta a él con lo que está predicando. Veamos 2. Mire, versículo 21 dice que y aconteció que cuando todo el pueblo era bautizado, Jesús también fue bautizado. Entonces hay gente respondiendo, arrepintiéndose, siendo bautizado. Hay respuesta a estas palabras duras. Mi pregunta, familia, es cuando ustedes escuchan prédicas duras, cuando hay convicción, ¿cuál es su respuesta? Su respuesta es, ese loco gringo no tiene nada que ver con nosotros hondureños. O ese pastor es un poco viejo. No estoy hablando de Josué. Solo estoy hablando en esa manera de la idea de cómo respondemos a la palabra. Diciendo, mire, la palabra tiene algo que ver conmigo. Y ellos estaban respondiendo. ¿Hasta qué están pensando? Puede ser que este Juan es el Cristo. Puede ser su fidelidad a la palabra, su manera de vivir. Puede ser que este man es el man de la promesa. Y hasta que algunos se notó lo que estaba sucediendo. Gente siguiendo a Juan. Y los líderes lo notó. Y la misma reacción que casi es una pista de lo que va a suceder a Cristo. Lo agarró y puso en cárcel. Y esto va a ser el fin de este man. Va a terminar muerto. Él está siendo fiel, no pensando en lo que va a suceder. Si la gente va a responder bien o responder mal, va a ser fiel a su Dios. Y pensamos, no, él está siendo fiel, entonces va a recibir su recompensa. Lo que va a hacer su recompensa es, ellos van a llegar y cortar su cabeza de su cuerpo. Pero su recompensa es estar con Cristo por toda la eternidad. Eso es un ministerio fiel. Eso es la respuesta. La gente respondiendo, pero ¿cuál fue la meta de su prédica? Ustedes creo que saben lo que fue la meta de su prédica. Mire a versículos 16 y voy a terminar con esto, 16 y 17. Dice, Juan respondió cuando él escuchó que la gente estaba hablando que él puede ser el Cristo, y él respondió, yo os bautizo con agua, pero viene el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él os bautizará con el Espíritu Santo
y con fuego. La meta del ministerio de Juan era predicar a Cristo. Era levantar al nombre de su Salvador. Era decir, hay uno que viene en camino que es bastante mejor que yo, que ni puedo tocar sus sandalias tan sucias, que es el que va a darte el Espíritu Santo, el ayudador que va a darle esperanza. La meta de Juan era la misma meta de Pablo: predicar a Cristo. Que la gente no reconocen a Él, pero reconocen al Salvador. Y familia, hoy en día eso es lo que debemos querer en esta iglesia, en todas las iglesias. Que tenemos pastores que van a predicar Cristo fielmente, que no van a predicar a ellos mismos, que van a ser fiel en tener ministerios que se enfoquen no en ellos y en sus deseos, pero en Cristo. Eso es lo que ustedes deben estar orando por Josué y por mí y por Rudy y por todas las otras iglesias. Que tenemos iglesias en Honduras que van a predicar Cristo, que la meta es levantar el nombre de Cristo, que gente pueden reconocer que la única esperanza que tengamos es Cristo y nada más. No es nuevos gobernantes, no es mejor personas en nuestras vidas, no es mejor empleado, no es mudarnos a un mejor país, no, es reconocer que nuestra necesidad es un Salvador que nos da herencia en el cielo por toda la eternidad. Y es nuestro hermano mayor. Eso es lo que queremos. Que este púlpito sea un púlpito que glorifica a Cristo. Que da la gloria solamente a Él. Que apuntamos a Cristo. Que vamos a tener otros pastores que lleguen, otros pastores que quieren plantar otras iglesias. Y la meta final, familia, no es que podemos decir, miren lo que hemos hecho en plantar y hacer esto y esto. No, la medida es cómo va con la meta de levantar el nombre de Cristo y enfocarnos en ministerios que están enfocados en Cristo y solo en Cristo. Quiero decirles algo honestamente. Hoy en la tarde estaba en mi oficina pensando en esto. Pensando, eso es lo que yo pido de ustedes. Oren por sus pastores. Que nosotros podemos tener este tipo de ministerio. Que la meta sea Cristo y solamente Cristo. Y que otras iglesias pueden ser plantadas. Que eso es la meta. No para que podamos decir, mire, la iglesia presbiteriana está creciendo en Honduras. No, para que la fama del nombre de Cristo está cambiando corazones para su gloria. Y gente está reconociendo su necesidad de ese Salvador. Que eso sea nuestra oración y esperanza. Oremos, familia. Padre Celestial, damos gracias por esta oportunidad para ver el ministerio de Juan. Oh Dios, nosotros confesamos que a veces luchamos con prédicas que nos ponen incómodos. Pero Dios, lo que podemos ver en este pasaje es un pastor, un profeta que está siendo fiel. Hasta que gente se enojan con él, pero también hay gente recibiendo la palabra. Oh Dios, darnos iglesias, darnos pastores. Levanta otros que van a ser fiel solo a ti, que van a predicar solo al nombre de Cristo. Oh Dios, perdónanos como liderazgo cuando fallamos en eso. Cuando pensamos más en nosotros mismos que en ti. Ayúdanos como iglesia a predicar fielmente a tu nombre. Que nosotros podemos ver a Cristo y vivir en luz de lo que Él ha hecho con nosotros. Ayúdanos, oh Dios, a ver su misericordia y negarnos de nosotros mismos. Tomar nuestras cruces y seguirte
para que tu nombre sea glorificado. Y oremos esto en el nombre de Cristo. Amén.